Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Los saludo con la paz de Cristo nuestro Señor. Hoy, día domingo 21 de junio. Son las 9:32 de la noche en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los saluda su hermano Eduardo Guillermo Mardesich Apóstol. Apóstol es mi apellido, no es que sea yo un apóstol, ni creo en la existencia de ellos en nuestra actualidad, quiero aclararlo. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra. Por la misericordia de Dios, un día más tengo para hacerlo, y deseo que esta palabra toque nuestros corazones, que el Señor, que es el sembrador de la semilla, lance esta semilla y que haya tierra fértil en nuestro corazón para que fecunde. Hoy quiero hablarles de una palabra que se llama y la denomina la Biblia el cinto podrido. El cinto podrido se encuentra en el libro de Jeremías, que vamos a leer en el capítulo 13, versos 1 en adelante. Entremos en materia para ir avanzando sin más demora. La palabra del Señor nos dice: Así me dijo Jehová: Ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Verso 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Verso 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Verso 7. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Verso 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. El Señor me mostró para que hoy día hablemos esta palabra. Y esta palabra es para su pueblo. Esta palabra es para sus hijos. Esta palabra era para el pueblo de Israel en la época de Jeremías, y esta palabra es para el pueblo de Israel el día de hoy y para cada uno de sus hijos. El verso 13:1, el capítulo 13:1, habla de una orden que da Jehová al profeta Jeremías. Jehová solía y suele usar a sus profetas de una manera que todas las instrucciones que él da, todas las parábolas y enseñanzas sean vividas. Así lo hizo con Jeremías. ¿Qué le dijo Jehová a Jeremías? Jehová le dice a Jeremías: Ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Aquí el Señor le da una instrucción y habla de un cinto de lino. El cinto era esa especie de cinturón de tela que se usaba en la antigüedad para sostener las
las togas o si tú quieres las vestimentas antiguas que se amarraban. Y habla de un cinto especial, habla de un cinto de lino. Si nosotros sabemos, el lino es señal de santidad. El lino es señal de real sacerdocio. Los cintos habían hechos de cuero, que eran los comunes, y habían los hechos de lino, que eran mucho más finos y más caros. Y los cintos de lino, el lino siempre en la Biblia y en esa época era ligado a la santidad, era ligado a la posición de santidad y a la posición que llevaban los sacerdotes, la gente que estaba a cargo de la iglesia, la gente que era usada por Dios o que estaba como atalaya del Señor. Entonces, el Señor le da la instrucción a Jeremías de que compre este cinto de lino. Centrémoslo en la palabra que lo compre. Este cinto de lino representa nuestra salvación, representa la santidad y habla de comprarlo porque nuestra salvación fue comprada, no fue gratuita. Así como este cinto de lino, el Señor Jesucristo compró con cada gota de su sangre nuestras vidas, compró nuestra redención, compró nuestra salvación, como este cinto de lino. Compró el Señor a través de su sacrificio en la cruz para que nosotros fuésemos parte de su pueblo, para que nosotros fuésemos sus hijos. Este cinto de lino es la salvación, este cinto de lino es la santidad. Y dice que le da la instrucción a Jeremías que se lo ciña sobre sus lomos, es decir, que se lo amarre, que se amarre ese cinto a su cintura. Y le da otra instrucción, que no lo pase por agua, que no lo meta en el agua. Vamos a entender por qué. Sigamos adelante. Y Jeremías, en obediencia, dice que compró el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puso sobre sus lomos. Y una vez que hizo esto, vino a Jeremías, dice el verso 3, segunda palabra de Jehová diciéndole: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Y el verso 5 dice: fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. En el verso 4, el Señor le instruye a Jeremías que ese cinto que había comprado y que lo había puesto para amarrar su vestimenta, que se lo había amarrado a su cintura, fuera al Éufrates, se lo sacara y lo escondiera en la hendidura de una peña. Aquí hay que entender lo que representa el Éufrates. El Éufrates es un río de Babilonia. Los ríos de Babilonia son el Tigris y el Éufrates. El Éufrates, cuando el Señor le dice que vaya al Éufrates y esconda ahí su cinto, el Éufrates representa a Babilonia, la gran ramera. Babilonia, el lugar de la perdición, el lugar de la prostitución, el lugar más mundano que pueda existir, el lugar que está en lugar del pecado, Babilonia. Entonces el Señor le dice a Jeremías que vaya a Babilonia, al río Éufrates, se saque el cinto y lo esconda en la hendidura de una peña. Veamos qué sigue. Fui pues, dice Jeremías, en obediencia, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Entonces, ¿qué ha pasado? Jeremías compra el cinto que representa nuestra santidad y nuestra salvación. Y el Señor le dice que vaya y se lo saque y lo deje en Babilonia, en el Éufrates. Que cambie su salvación, que la deje, que se lo saque, que la deje en Babilonia. Y que la esconda en la hendidura de una peña. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Miren lo que pasa.
Jeremías va a recoger el cinto que el Señor le había mandado que lo esconda en el Éufrates, en Babilonia. Y cuando lo saca de debajo de la tierra, de debajo de la hendidura de la peña, ese cinto estaba podrido y no servía para nada. Escuchemos esta reflexión tan fuerte del Señor. Escuchemos esta enseñanza. Un día recibimos el cinto. El Señor compró con su sangre el cinto de nuestra salvación. El Señor compró con su sangre el cinto para que nosotros lo amarremos a nuestra cintura y vivamos en santidad. Pero hay un momento en que nos hemos olvidado de la santidad. Nos hemos olvidado de la salvación que el Señor compró para nosotros. La hemos descuidado. Y la santidad la hemos cambiado por Babilonia. La hemos cambiado por el mundo. La hemos enterrado día a día. Nos hemos apartado del Señor. Día a día ese cinto fue enterrado y se fue enterrando cada vez más en el mundo, en los pecados, en el olvido del Señor. Se fue enterrando día a día y cada vez más en la prostitución y lo corrompido de nuestro ser. Cambiamos la santidad por las cosas del mundo. Y además, no solo que pecamos, fallamos, nos entregamos al mundo y nos olvidamos de Dios, sino que no nos arrepentimos. A eso se refería el verso 2 cuando el Señor decía, el verso 1, cuando el Señor decía, cíñelo sobre tus hombros y no lo metas en agua. Al no meterlo en agua, ese cinto nunca fue limpiado. Ese cinto nunca fue limpiado, es decir, fuimos paso a paso metiéndonos en la hendidura de Babilonia. Vamos paso a paso sumergiéndonos y escondiéndonos bajo la peña de Babilonia. Y cada vez nos hundimos más y nos escondemos más. Y como no acudimos a Dios, como no nos arrepentimos, ese cinto nunca fue limpiado y se fue ensuciando y ensuciando y ensuciando cada día más. Nunca pasó por el agua del Espíritu. Nunca pasó por el perdón. Nunca nos arrepentimos. ¿Y qué pasó? Cuando Jeremías fue a buscar el cinto que había escondido en el Éufrates, en Babilonia, y lo desenterró de la tierra, se dio cuenta de que el cinto se había podrido y para nada servía. Para nada ya era bueno. Mira, quizás de manera muy sutil, poco a poco, nos hemos ido alejando del Señor. Quizás de manera muy sutil el Señor ha dejado de ser nuestra prioridad y cambiamos la santidad, cambiamos la salvación por las cosas del mundo. Cambiamos nuestro caminar cristiano por el caminar mundano y no nos hemos arrepentido de estos pecados. No vaya a ser que cuando nos demos cuenta estemos completamente podridos y no sirvamos para nada al propósito del Señor y seamos desechados y seamos apartados. Ahí será el momento del crujido de dientes. Ahí será el momento de la lamentación. Sigamos leyendo. Verso 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Nos hemos apartado del camino del Señor y nos apartamos sutilmente, un paso a la vez, cada día, con nuestra soberbia. Nos creemos suficientes, autosuficientes, no necesitamos de Dios. Creemos que somos más que los demás, que somos superiores. Dios se ha vuelto un accesorio. Dios ya no es la esencia y lo principal. Nuestro ego es más grande.
Y habla este pueblo malo. Ojo, habla de su pueblo. No está hablando del que no es tu hermano, no está hablando del que no va a tu iglesia, habla de su pueblo, habla de los que supuestamente lo conocemos, lo seguimos, habla de los que fueron comprados por su sangre. Y dice, este pueblo malo no quiere oír mis palabras. No queremos buscar su palabra. No queremos escuchar su palabra, leer la Biblia. No queremos hacer caso, no oímos sus palabras. Andan imaginaciones de su corazón. Sí, nuestro corazón nos tiene engañados y pensamos y creemos que estamos bien. Pensamos y creemos en nuestro propio entendimiento que hacemos las cosas bien y porque quizás vamos un día a la semana a la iglesia, o oramos cuando necesitamos o nos acordamos, o escuchamos alguna prédica o alguna canción o alguna adoración, estamos bien. Pero nuestro caminar se ha pervertido. Nuestro caminar se ha pervertido de tal manera que andamos en el mundo, estamos en el Éufrates, estamos en Babilonia, y nuestro corazón nos ha engañado de tal forma que creemos que estamos bien. Mas el Señor nos advierte, nos está advirtiendo a ti y a mí ahora, que vamos en pos de dioses ajenos para servirles. Estamos en pos de otros dioses, no de nuestro Dios. Todo lo que tome el lugar de privilegio que es de Dios se vuelve un Dios ajeno, se vuelve tu Dios. Si primero antes que Dios está tu trabajo, es un Dios ajeno. Si primero antes de Dios está tu familia, es un Dios ajeno. Si primero antes de Dios está la riqueza, si primero antes de Dios está un hobby, si primero antes de Dios está cualquier cosa, vas en pos de dioses ajenos para servirlos. Si Dios no es lo primero y lo más importante en tu vida, te estás postrando ante dioses ajenos. Y entonces, sutilmente, nuestras vidas se han podrido, nuestra santidad se ha podrido, nuestra salvación se ha podrido. Y vendrá a ser como este cinto, dice el Señor, que para ninguna cosa es buena. No sirve para nada. El cinto que comenzó siendo un cinto de lino fino, un cinto comprado por la sangre de Jesucristo. Esa santidad que nos pide el Señor con que caminemos, se pudrió. Se pudrió porque lo dejaste pudrir en tu vida. Se pudrió porque te olvidaste de Dios. Se pudrió porque te fuiste detrás de la gran ramera, detrás de Babilonia, detrás de las enseñanzas del mundo, llamando a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se pudrió porque Dios no fue tu número uno. Antes estaban otros intereses. Se pudrió porque tu ego te hizo creer que no necesitabas de Dios. Se pudrió porque no viniste al trono de gracia a lavar tu cinto y a arrepentirte y a pedir perdón. Ojo, nuestros cintos se están pudriendo porque no estamos cuidando de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Nuestros cintos se están pudriendo porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, pero nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo. Estamos en el río Éufrates, en la Babilonia, en la gran ramera, viviendo como ellos, contaminándonos con las cosas que Babilonia hace. No vaya a ser que tu cinto se termine de pudrir y no sirva ya para nada, para ninguna cosa sea buena. El verso 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. El cinto, la salvación y la santidad fueron compradas por Dios y pensadas por Dios para que sean juntadas a Él, para que sean adorno para el Señor, para que sean fama para el Señor, para que seamos el pueblo del Señor, para que le demos alabanza y honra, para que le demos gloria. Ese es el propósito de nuestras vidas. Ese es el propósito por el cual el Señor mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros.
para que seamos su pueblo, para que le seamos alabanza y honra, para que le seamos fama, para que le seamos adorno agradable y olor fragante. Pero hemos prostituido el propósito. No escuchamos las palabras de Dios. No lo buscamos, no hay quien lo busque, no hay quien haga lo correcto. Cuida de tu salvación con temor y temblor. Y si en este tiempo has ido en pos de Babilonia y has estado viviendo en el río Éufrates, has estado navegando en el mar de la corrupción, del pecado, de la prostitución, has estado en el río de la desobediencia, es tiempo de que desentierres tu cinto de la peña antes de que se termine de podrir y lo laves clamando por misericordia al Señor. Lo laves acercándote al trono de gracia, pidiendo perdón y te arrepientas para que tu cinto vuelva a ser de lino fino, vuelva a estar limpio. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de meditar. Escucha las advertencias del Señor. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque los días son malos. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Bendiga sus hogares en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios los llene. Estaré con ustedes mañana si el Señor así lo permite. Gloria a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.